Las alarmas ya estaban sonando cuando Carlos Vega golpeó la palma contra la mesa de vidrio. «Apaguen esas pantallas», ya ladró. No se apagaron. En cada monitor, en letras rojo sangre, parpadeaban las palabras «licencias estatales caducadas, seguro anulado». Soluciones Pinnacle. La empresa que valía $320 millones se había quedado a oscuras. Los ejecutivos se gritaban unos a otros. Los proyectos están congelados en 14 estados. Legal no puede procesar reclamos. Todo está bloqueado. Ventas acaba de llamar. Perdieron 3 millones en tratos pendientes. La voz de Carlos cortó el caos. ¿Quién estaba a cargo del cumplimiento? Todas las caras se volvieron hacia el mismo hombre al final de la mesa, Darío Herrera, el nuevo vicepresidente. Su corbata estaba floja, su teléfono temblando en la mano. Ella dijo al fin, con voz quebrada: «Elena Morales». La habitación se quedó en silencio. Alguien susurró: «¿Dónde está ahora a 7 kilómetros de ahí?». Yo estaba en la encimera de mi cocina, esperando que terminara de colarse el café. El mundo afuera de mi ventana estaba calmado, el sol en la entrada del vecino, un pájaro solitario cruzando el reflejo del cielo en el vidrio. Mi teléfono vibraba contra la encimera una y otra vez. El sonido pequeño pero urgente. No lo tomé. El aroma del café oscuro llenó la habitación. Serví una taza. Le puse azúcar y vi cómo el remolino desaparecía. En la mesa había una pila ordenada de carpetas codificadas por color, etiquetadas. El mismo sistema que había armado en Soluciones Pinnacle, el mismo que Darío había llamado burocracia innecesaria. Había pasado 8 años manteniendo esa empresa en regla, 8 años de recordatorios, renovaciones, firmas. Luego, hace 3 semanas, se rió mientras me despedía. «No necesitamos peso muerto», dijo, sonriendo para la de recursos humanos. Ahora su voz estaba en algún lugar de esa sala de juntas, probablemente gritando mi nombre mientras las paredes se venían abajo. Murphy, mi Golden Retriever, se estiró en el piso, ajeno a la tormenta detrás de esas llamadas. Dejé la taza. Volteé el teléfono boca abajo y dejé que la vibración se desvaneciera en silencio. Hace 3 semanas, esa risa había dolido como un golpe bajo. Esta mañana, resonaba de vuelta como el sonido de las consecuencias, cayendo como un balde de agua fría, y todo empezó con una taza de café frío. 3 semanas antes, el café en la sala de conferencias ya se había enfriado, con una capa delgada en la superficie, captando la luz fluorescente. Me senté frente a Darío Herrera, el nuevo vicepresidente de operaciones, que se recostó en la silla que antes era de mi jefa anterior, Patricia. Llevaba su confianza como colonia fuerte, suficiente para ahogar a cualquiera. «Estamos reestructurando», dijo, golpeando su pluma contra la carpeta delante de él, simplificando procesos, cortando redundancias. Me miró por encima de sus lentes. «Elena, eres buena en lo que haces, pero el cumplimiento no es un departamento de crecimiento. No necesitamos peso muerto». Luego se rió, un sonido corto, agudo que llenó el aire estéril entre nosotros. Recuerdo pensar qué raro era oír a alguien reír mientras terminaba la carrera de otra persona. La de recursos humanos estaba a su lado, manos cruzadas sobre una pila de papeles de salida. No me miró a los ojos. Mis palmas descansaban en la mesa pulida firmes, deliberadas. «Me estás despidiendo». Se encogió de hombros. «Digamos que te reposicionamos». Olía al limpiador de limón del pasillo, el zumbido leve de las luces arriba. Todo en la habitación se sentía fabricado demasiado limpio, demasiado brillante, demasiado falso. «Entiendo», dije. Empujé mi silla hacia atrás despacio para que no raspara. «Entonces recogeré mis cosas». Darío ya estaba mirando su teléfono, scrolleando mensajes. «Recursos humanos te enviará los detalles. ¿Sabes cómo va?» Sí sabía. Yo había escrito la mayoría de esos procedimientos. Cuando salí, el aire del pasillo se sintió más fresco, casi cortante contra mi piel. Pasé por cubículos llenos de gente fingiendo no ver.
Mi escritorio esperaba al fondo junto a la ventana una plantita pequeña. Una taza que decía la cumplidora más o menos del mundo. Y una foto enmarcada de mi perro Murphy con la lengua de fuera. Empaqué despacio, cuidando dejar los cajones organizados, las carpetas de renovaciones rojas para licencias estatales, azules para seguros, verdes para trámites federales se quedaron en su lugar, pestañas alineadas, todo etiquetado y listo, como si pudiera volver mañana. Nadie dijo adiós. Cuando las puertas del elevador se cerraron, vi mi reflejo en el acero cepillado. Mi cara se veía calmada, casi distante. No era orgullo lo que sentía. Era precisión, un viejo hábito que no podía apagar. Ni siquiera cuando las puertas se abrieron al lobby y a la vida que ya no tenía. Esa tarde, el silencio en mi departamento se sintió más pesado de lo usual. El zumbido del refrigerador era el único sonido, constante y bajo, como un corazón que se niega a parar. Puse la cajita de cartón de la oficina, en la mesa de la cocina, mi taza, la foto de Murphy, unos plumas. Y la miré un rato largo antes de abrir mi laptop. La pantalla de inicio brilló contra la habitación tenue. Mis dedos dudaron sobre el teclado. Luego teclearon mi contraseña por instinto. Los viejos hábitos no mueren fácil. Scrolleé a una carpeta etiquetada Seguros y licencias Pinnacle, 8 años de emails, adjuntos, hojas de cálculo y notas que nadie más había entendido del todo. Adentro había subcarpetas codificadas por color, organizadas por año. Abrí la más nueva. Cada mensaje se sentía como una miga de pan, llevando de vuelta en el tiempo confirmaciones de pagos, trámites estatales, renovaciones firmadas, actualizaciones de pólizas. Cada una llevaba mi nombre en la línea de CC. Y cada renovación compartía una fecha 1 de octubre. Faltaban solo 3 semanas. Abrí la cadena de emails más reciente. El asunto decía renovaciones de cumplimiento T4 urgente. La había enviado a Darío el 3 de septiembre, adjuntando todas las hojas, plazos y números de cuenta. Incluso había escrito el recordatorio final en rojo, bold falar. En renovar resultará en suspensión inmediata de autoridad operativa en todos los estados licenciados. Él había respondido 3 palabras. Notado. Lo manejaré. Entré a mi carpeta de enviados. Había seguimientos el 10, el 17 y el 24, cada uno más explícito, cada uno con silencio o un despido de una línea. El mensaje final había salido menos de 24 horas antes de que me despidieran. Mi cursor flotó sobre la pantalla un rato largo. El café en mi mesa se había enfriado de nuevo. Murphy estaba a mis pies, respirando lento y profundo, totalmente ajeno a que en algún lugar del centro, el futuro de una empresa ahora colgaba de una fecha circulada en rojo. Cerré la laptop con cuidado. Los archivos se quedarían exactamente donde estaban, intactos. Las carpetas en la oficina permanecerían en orden perfecto, esperando. Ya no estaba enojada, solo harta, como quien dice basta ya. Algunas lecciones, pensé, solo llegan cuando los recordatorios dejan de enviarse. Los días después del despido se acomodaron en un ritmo que no esperaba. Me despertaba cuando la luz llegaba a mi ventana, no cuando la alarma lo exigía. Colaba café en la prensa francesa que nunca usaba en mañanas de trabajo, porque tomaba demasiado tiempo. Murphy y yo caminábamos la ruta larga por el barrio, pasando el parquecito y la primaria donde los niños se formaban con mochilas casi más grandes que ellos. Ciudad de México, en otoño temprano, se sentía más suave de lo que recordaba. Sin la prisa de plazos o reuniones matutinas, el tiempo se estiraba ancho y lento. Lo llenaba con rituales pequeños, ropa doblada directo de la secadora, pisos fregados hasta que los azulejos brillaban, el gabinete de especias reorganizado alfabéticamente. Cada acto ordinario se sentía como reclamar algo que no sabía había perdido. Los emails empezaron el tercer día. Primero de recursos humanos. Por favor, confirma recepción de tu paquete de separación. Luego otra vez solo siguiendo para asegurar que firmaste los documentos de transición.
No respondí. No preguntaba nada que importara de verdad. Para la segunda semana, los asuntos se volvieron más delgados, más inseguros. Recordatorio final. Solicitud de aclaración. Actualización de estatus pendiente. Los dejé acumularse. Cada mensaje sin leer una frontera callada que me negaba a cruzar. En las noches, leía novelas que había comprado años atrás y nunca abierto. Murphy dormía a mi lado, sus patas temblando contra las sábanas. A veces miraba mi teléfono. Veía el nombre de alguien de la oficina parpadear en la pantalla y lo dejaba sonar. El silencio después era satisfactorio de una forma que no podía explicar limpio. Deliberado, ganado, afuera. Los árboles empezaban a cambiar, una hoja a la vez. El aire olía leve a lluvia y cambio. En la encimera de mi cocina, un calendario aún colgaba abierto en septiembre. Faltaban 3 semanas para el 1 de octubre. La fecha impresa en rojo, circulada de un año atrás en mi letra cuidadosa. Cada día que pasaba sin una llamada de ellos, se sentía como el equilibrio restaurándose solo. Mi ausencia no era venganza. Era la gravedad reclamando lo que había estado desequilibrado por demasiado tiempo. Empezó callado, como la mayoría de los desastres sin ruido, solo ausencia. A las 12:01 a.m., mientras la ciudad dormía, cada licencia operativa bajo Soluciones Pinnacle caducó de golpe. Los sistemas no colapsaron ni lanzaron alertas. Simplemente dejaron de funcionar. Para la mañana, la red mostraba rojo en cada archivo estatal. Nadie lo notó de inmediato. Pero para el mediodía, las líneas telefónicas en la sede estaban saturadas y los equipos legales corrían para entender por qué no podían archivar un solo documento. Yo estaba en casa preparando desayuno cuando llegó la primera llamada. Número desconocido, luego otra y otra. Mi teléfono zumbaba constante en la encimera, un ritmo que ya no reconocía. Miré la pantalla una vez Darío Herrera, luego Recursos Humanos, luego la línea principal de la empresa. Los dejé todos en buzón. El plato de Murphy tintineó mientras comía, despreocupado del mundo deshilachándose afuera. La luz del sol cortaba las persianas, dibujando líneas afiladas en el piso de la cocina. Removí mi café despacio, viendo el remolino desvanecerse. A la 1:14 p.m. sonó de nuevo. Esta vez, el nombre me hizo pausar Tomás Bretón, nuestro corredor de seguros. Había trabajado con él 5 años, cada ciclo de renovación como reloj. Contesté en el cuarto timbre. Elena dijo: voz tensa. He estado tratando de contactar a alguien en Pinnacle toda la mañana. Sus pólizas de seguros caducaron a medianoche. Responsabilidad general, cobertura profesional, todo. No pueden operar sin ellas. Llamé a Darío, llamé al director, nadie contesta. ¿Qué pasa allá? Mantuve el tono firme. No sabría. Tomás, ya no estoy en la empresa. Una pausa en la línea, pesada e incrédula. ¿Estás bromeando? ¿Cuándo hace 3 semanas? Exhaló fuerte. Dios, Elena, están en serios problemas. Si estas renovaciones no se procesan antes de cerrar hoy, perderán cobertura en 14 estados. Legalmente, tendrán que cerrar todo. Entiendo, dije bajito. ¿Quieres que yo no...? Tomás, ya no es mi lugar. El silencio se estiró hasta que murmuró: entonces que Dios los ayude, y colgó. Me paré en la ventana. El café enfriándose en mi mano, viendo el tráfico moverse constante en la calle ordenado. Ajeno. Mi teléfono empezó a zumbar de nuevo. Cada llamada más fuerte que la anterior. Para la tarde. El sol bajaba abajo y la pantalla brillaba con llamadas perdidas, 27 en total. Volteé el teléfono boca abajo y dejé que el mundo se cayera a pedazos sin mí. La llamada llegó justo después de las 4 de la tarde. Estaba enjuagando platos, el fregadero aún caliente del agua, cuando el teléfono zumbó otra vez. Casi no contesté hasta que vi el nombre Carlos Vega. Su voz al otro lado era cortante y temblorosa, bajo el esfuerzo de mantenerse compuesto. Elena, gracias a Dios. Necesitamos tu ayuda. Por un momento, no dije nada. El grifo goteaba suave en el fondo.
una gota a la vez. Nuestros sistemas están caídos. Continuó, palabras saliendo más rápido, licencias, seguros, cada proyecto activo congelados. Legal está en pánico. Ventas no puede cerrar nada. Perdemos dinero por minuto. Darío dijo que tú manejabas cumplimiento. ¿Dónde están los archivos? Tomé una respiración lenta. En el cajón de mi escritorio. Rojas para licencias estatales. Azules para seguros. Verdes para trámites federales. Están etiquetadas. Todo lo que necesitan está ahí. Darío dice que no tiene acceso al sistema de cumplimiento. Dijo Carlos. Está bloqueado. No debería estarlo. Respondí. Cuando tomó el lugar de Patricia, las credenciales de admin se generaron automáticamente y se enviaron a su inbox. Se oyó tecleo frenético al otro lado. Voces superponiéndose en el fondo. Podía imaginármelo claro, la misma sala de juntas de vidrio. Las mismas caras que no alzaron la vista cuando saqué mi caja hace 3 semanas. La respiración de Carlos se volvió irregular. Estoy buscando ahora, murmuró. Espera, ahí está. Otra pausa. Email del 20 de agosto. Asunto credenciales de admin para sistema de gestión de cumplimiento. Lo archivó sin abrir. Me apoyé en la encimera. Ojos en la ventana donde la luz se desvanecía a ámbar. Entonces tienes tu respuesta. Dije callada. Por un rato largo. Ninguno habló. Lo oí exhalar. Un sonido más cerca de la derrota que de la frustración. Estamos muertos en el agua. Elena, te lo advertí. Carlos, se lo advertí a todos. No discutió. Puedes volver, aunque sea temporal. Lo haremos valer la pena. Miré el fregadero. Los platos ahora limpios. No dije. Todo lo que necesitan ya está en sus manos. La línea se quedó en silencio salvo por el caos amortiguado en su lado. Luego susurró, que Dios nos ayude. Y colgó. Eran casi las 9 de la mañana cuando sonó el golpe. Lento, deliberado, 3 toques firmes en la madera que no sonaban a vecino o entrega. Murphy ladró una vez. Luego trotó a la puerta. Cola incierta. A través del vidrio esmerilado, vi una silueta alta, hombros un poco encorvados, un traje demasiado formal para una mañana de día de semana en mi calle. Cuando abrí, Carlos Vega estaba en mi porche. Se veía más viejo de lo que recordaba. Los bordes afilados que lo definían en reuniones, pelo cortado preciso, postura perfecta, voz que llenaba la bella habitación, se habían ido. Su corbata colgaba floja, y las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado de la noche a la mañana. Elena dijo bajito, «Puedo pasar», no me moví. «Creo que podemos hablar aquí mismo». Asintió como si lo esperara. Detrás de él, la luz matutina brillaba en su auto estacionado en la acera, un sedán negro que se veía fuera de lugar en mi calle tranquila. Tomó aire. Darío se fue, con efecto inmediato. No respondí. Ignoró cada advertencia que enviaste, archivó las credenciales del sistema y casi nos cuesta la empresa. La Junta está furiosa. Nuestros inversionistas amenazan con retirarse. Tuvimos que cerrar operaciones en 14 estados. Estamos sangrando dinero. Su voz se quebró un poco, un sonido que nunca le había oído. Te necesito de vuelta, Elena, como vicepresidenta de operaciones. 3.500.000 pesos al año. Beneficios completos. Oficina en la esquina, lo que necesites. Lo estudié a través de la puerta mosquitera. El hombre que una vez supervisaba asientos ahora parecía alguien pidiendo direcciones. Eso no es lo que necesito, dije. Tragó saliva. Asintió despacio. Luego metió la mano en su saco. Cuando habló de nuevo, su tono era callado pero urgente. Entonces al menos toma esto. Deslizó un sobre por el espacio angosto entre la mosquitera y el marco. Adentro había un cheque. El monto 800.000 pesos, escrito en tinta azul cuidadosa. Un día de consultoría dijo, ayúdanos a renovar lo que perdimos. Muéstranos cómo arreglarlo. Después, no tienes que vernos nunca más. Murphy ladró una vez detrás de mí, rompiendo el silencio. Miré el sobre, luego a Carlos. Lo pensaré, dije, y cerré la puerta con cuidado. El sobre se quedó en la encimera de mi cocina la mayor parte de la tarde.
intacto. Preparé comida, regué las plantas, saqué a Murphy a caminar, todo fingiendo no verlo brillar bajo la luz. 800,000 pesos por un día de trabajo. No era solo dinero, era un recordatorio de cuánto valor habían aprendido a medir solo después de perderlo todo, para la noche. El departamento se había callado. El único sonido era el tic-tac constante del reloj sobre la estufa. Serví un vaso de agua. Miré el cheque de nuevo y por fin tomé mi teléfono. Carlos contestó al primer timbre. Elena, pensé en tu oferta, dije. Su tono se levantó, esperanzado. ¿Vendrás? Un día respondí, mañana. Los guiaré por el proceso de renovación, los trámites estatales, las reinstauraciones de seguros. Después, terminé, lo que necesites. Hay una condición, silencio. Luego, cauteloso. De acuerdo. Darío Herrera tiene que estar ahí. Dudó. Podía casi oír el cálculo en su cabeza, la incomodidad, el ego, la política. Elena, ya no está en la empresa. Entonces tráelo de vuelta por un día, dije, como consultor, observador, el título que quieras. Debe entender el sistema que desechó. Debe ver exactamente lo que llamó peso muerto. Otra pausa larga. Luego Carlos exhaló. Hecho, lo haré pasar. Bien, dije bajito. Esto no es venganza, es claridad, para los dos. Empezó a hablar de nuevo, pero lo corté suave. Un día, un pago, sin contratos, sin recontrataciones, sin promesas, entendido. Colgué y puse el teléfono junto al sobre. Murphy dormía cerca de la ventana, pecho subiendo y bajando en ritmo lento. Afuera, la luz de la tarde se había vuelto dorada, bañando la habitación en una calma que no había sentido en años. Doblé el cheque, lo metí en mi cartera y miré hacia el horizonte donde el skyline de la ciudad captaba el último sol. Mañana volvería al lugar que me subestimó en mis términos. La mañana siguiente amaneció con una capa delgada de niebla pegada a las calles. Me vestí simple pantalón negro, blusa blanca, pelo recogido. Se sentía raro ponerme ropa de trabajo de nuevo, como deslizarse en una versión vieja de mí que ya no calzaba. Cuando llegué a Soluciones Pinnacle, la fachada de vidrio reflejaba un cielo color acero. Adentro, el lobby olía leve a limpiador de limón, igual que el día que me fui. Los ojos de la recepcionista se abrieron grandes al verme. Señorita Morales, la esperábamos, la sala de conferencias. 3 estaba al final del pasillo. A través de la pared de vidrio, vi a Carlos Vega de pie junto a la mesa, hombros tensos, ojos hundidos por desvelo. A su lado estaba Darío Herrera, o lo que quedaba de él, corbata torcida, ojos hundidos, su confianza ida. Entré. Buenos días. Carlos asintió. Gracias por venir. Puse mi laptop en la mesa y empecé. Empezaremos con el ciclo de renovación de cumplimiento, por 6 horas. La habitación se volvió un aula. Los guié por cada sistema, cómo archivar reautorización estatal, cuándo activar renovaciones de seguros, qué agencias requerían llamadas de confirmación en vivo. Les mostré el rastro de auditoría de 8 años de documentación, cada marca de tiempo y cada recordatorio que Darío había ignorado. Carlos tomaba notas furiosamente, llenando página tras página. Darío se quedó callado, su pluma quieta, mirada fija en las hojas proyectadas en la pantalla. A la 3ª hora, le hablé directo. Darío, dije, ¿sigues esto? Levantó la vista despacio. Sí, su voz era ronca. Pensé que era solo papeleo. No entendí cómo todo encajaba. No es papeleo, dije. Es la base de sus operaciones. Sin eso, las luces se apagan. Asintió, ojos bajos. Lo siento. Elena, de veras. Le creí, pero ya no importaba. La lección no era para mí, era para él. Para el final de la 6ª hora, los paneles del sistema brillaban verde de nuevo. Cada licencia renovada, cada póliza restaurada. Cerré mi laptop. Carlos exhaló, un sonido largo de alivio. Nos salvaste. Negué con la cabeza. No, Carlos, no los salvé. Deslicé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Les mostré cómo salvarse solos, para cuando llegué a casa.
La luz afuera había cambiado a ese tono suave, indulgente entre tarde y atardecer. Murphy me saludó en la puerta, cola golpeando la pared. El ritmo simple de una criatura intacta por ambición o fracaso. Dejé mi bolso en la encimera y exhalé. El tipo de respiro que sale del cuerpo más lento de lo debido. El departamento estaba tal como lo dejé callado, ordenado, intacto por el caos que había tragado el día. Me cambié a jeans y suéter, serví un vaso de agua y abrí mi laptop. La misma carpeta que me había seguido por 8 años de mañanas y plazos, esperaba ahí seguros y licencias Pinnacle. 214 emails. Cada forma, cada recordatorio, cada advertencia que una vez mantuvo vivo a un imperio. Floté sobre ella un momento. Luego la moví a un archivo. La notificación vanished, dejando el escritorio limpio. Mi inbox pitó casi inmediato un mensaje de Carlos. La oficina del procurador aceptó nuestro plan de remediación. Volvemos a operar el lunes. Gracias, Elena. No respondí. No necesitaba. En cambio, abrí un tablero de empleos que había marcado semanas atrás. Los listados scrolleaban roles de cumplimiento, coordinación de proyectos, firmas con declaraciones de misión que aún usaban palabras como integridad. Marqué unos cuantos, luego cerré el navegador. Afuera. Los aspersores se encendieron justo a tiempo. El mismo sonido que había oído cada tarde desde el día del despido. El agua arqueaba el jardín, captaba los últimos rayos de sol y caía en ritmo perfecto. Murphy se acomodó a mis pies con un suspiro. Pasé la mano por su pelaje, el calor anclándome de vuelta al presente. Por primera vez en mucho tiempo, no había nada que arreglar, ningún recordatorio que enviar, ningún sistema esperando aprobación. Todo estaba exactamente donde debía estar, adentro y afuera de la pantalla. A veces el silencio no es venganza, es la justicia llegando puntual.